Práctica de laboratorio número 4 del curso de Sistemas e Instrumentos de Aeronaves. En este video hablaré acerca de las conclusiones que tuve después de realizar este cuarto laboratorio, que consistió en técnicas de montaje y desmontaje de instrumentos, ya sean instrumentos de motor, básicos o de navegación. Nosotros llegamos a la conclusión que las dos técnicas de montaje más utilizadas en aviación son las de la caja pestañada y las que tienen abrazaderas. Esas son las dos más usadas. En el caso de la caja pestañada existen dos tipos. El primero es cuando la cabeza del sujetador o el tornillo está ubicada directamente a la plancha del panel de la cabina. Y la segunda es cuando la cabeza del tornillo está pegado ya sea directamente a la pestaña del instrumento, y luego se sujeta al panel de la cabina principal. En lo que respecta a la técnica de abrazaderas, la abrazadera se ubica detrás en el lado posterior del panel principal de la cabina. Aquí vemos en la imagen que la abrazadera está ubicada atrás del panel de la cabina. Yo llegué a la conclusión, a criterio mío, que el método de montaje de una caja pestañada para que sujetemos un instrumento es, digamos, la más rápida, porque si solamente colocamos el instrumento y luego sujetamos o entornillamos los sujetadores, ya sean 4 sujetadores o 2 sujetadores, como vemos aquí. O sea, el montaje es rápido, solamente sacamos y metemos. En cambio, si queremos utilizar una abrazadera, la abrazadera también puede tener 4 tornillos o 2 tornillos. Siempre, si es de 2 tornillos, un tornillo siempre sujeta la abrazadera y el otro es el que hace que la abrazadera se expanda o se contraiga. Cuando la abrazadera se contraiga, podemos sacar el instrumento. Y si la abrazadera se expande, sacamos el instrumento. Y en cambio, si es que se contrae, es cuando podremos sujetar correctamente al instrumento. El método de apestañado es el más rápido, pero el más seguro, al criterio mío, es la abrazadera, porque como vemos en la imagen, la abrazadera es como si sujeta todo el contorno del instrumento. Y también hay abrazaderas circulares y cuadradas, se podría decir, o sea, se amoldan a la forma que tiene el instrumento. Es muy importante tener cuidado al momento del montaje, ya sea si el instrumento es con caja pestañada o abrazadera, porque si por algún motivo el instrumento se cae, este estará completamente inoperativo, porque algunos instrumentos de navegación o los básicos, ya sean los altímetros, los velocímetros, están completamente herméticos o cerrados, y si se caen, ya sea sus aneroides, sus diafragmas, algunos mecanismos o los mismos indicadores, a las agujas que indican, se van a dañar. Es por eso que debemos trabajar con mucho cuidado, ya sea al momento de destornillar o atornillar los sujetadores de los instrumentos. Y en todo momento, antes de tocar un instrumento, debemos de descargarnos estáticamente. Es por eso que debemos utilizar la pulsera, porque si tocamos sin descargarnos un instrumento, lo podemos quemar, ya que algunos instrumentos son muy delicados. Debemos de tener en cuenta ese aspecto. Ahora voy a hablar acerca de las conclusiones que tuve respecto a la iluminación que tienen los instrumentos de navegación, ya sean los básicos, los de motor o los de navegación. Yo entendí que cuando se vuela el avión de noche o en ambientes de poca visibilidad, el piloto depende más de sus instrumentos en mayor medida. Esto ya lo relacionamos al vuelo instrumental y al vuelo visual. El vuelo visual es cuando podemos, digamos, mirar el horizonte o en dónde estamos volando. En cambio, el instrumental es cuando volamos netamente con los instrumentos de vuelo. Ya sea que, por eso, cuando es de noche, nosotros netamente, o el piloto hace un vuelo netamente instrumental. Es por eso que se fija más en sus instrumentos de vuelo. Es por eso que todos los instrumentos que están en la cabina tienen que tener una correcta iluminación. Y de esta manera el piloto podrá ver las indicaciones que marcan con precisión y no se va a confundir. También yo llegué a la conclusión que antiguamente se utilizaba la iluminación con ya sea LEDs o focos rojos, porque el color rojo tiene menos efecto a lo que se llama
la adaptación a la oscuridad que tienen los ojos. Eso se creía antiguamente, o sea, se utilizaba más la iluminación roja. Pero actualmente, en las últimas décadas, más se está utilizando la iluminación blanca. Porque este color tiene menos efecto de adaptación a la oscuridad. O sea, tiene menos efecto que el color rojo. Es por eso que casi actualmente en todas las aeronaves, Airbus, Boeing y en las ligeras como Cessna y Piper utilizan una iluminación ya sea blanca o un poco amarillenta. Nosotros también llegamos a la conclusión que si hay mucha iluminación en un instrumento será un problema, y también si es que porque si hay demasiada luz, esto puede empañar a la visión del piloto, y si es que hay muy poca luz, tampoco el piloto va a poder leer o interpretar qué está diciendo el instrumento. Y esto sería un gran problema, porque si el piloto interpreta mal una medición, esto afecta seriamente al vuelo de la aeronave, ya sean datos de altura, velocidad, temperatura de aceite o la cantidad de combustible. Es por eso que es muy importante la iluminación. Nosotros tuvimos una actividad que consistió en hacer que un instrumento tenga iluminación. Y también llegamos a la conclusión que la ubicación ya sea de LEDs o de los focos pueden estar directamente en la carátula de indicación del instrumento o en la parte de atrás del instrumento. Es que, como sabemos, los instrumentos son como unas cajas herméticas que están cerradas, y así que la iluminación puede estar atrás o en la misma carátula. El indicador que escogimos fue un indicador de temperatura de aceite. En primera instancia estaba apagado, y luego volteamos y encontramos que cada instrumento tiene tipo unos conectores con unos pines machos. En este caso, este instrumento tenía 7 pines que estaban enumerados del 1 al 7. Y luego procedemos a verificar el wiring diagram del instrumento. Este es el wiring diagram, y nosotros nos fijamos completamente en la iluminación, porque vemos una serie de focos y nos fijamos ahí, como podemos ver en esta imagen, una serie de focos, y nos dice que para que haya iluminación tenemos que hacer la conexión en 2 pines, en el pin número 6 y en el pin número 7. Y esto nos manda a otro wiring diagram, que es el 33 11 31. Aquí tenemos el wiring 33 11 31. Este está relacionado a todas las indicaciones que van relacionadas a motores, ya sea el tacómetro, la temperatura de aceite, cantidad de flujo de combustible. Pero nosotros nos vamos directamente a lo que se relaciona a la temperatura del aceite, y buscamos que la alimentación es del 6 y 7 y que se alimenta con 5 voltios de corriente alterna. Este es el panel central de los instrumentos de motor, donde ingresa 26 voltios de corriente continua y por medio de un transformador lo convierte a 5 voltios de corriente alterna. Aquí ya vemos cuando ya hemos conectado el pin 6 y 7 hacia una alimentación, por medio de 5 voltios de corriente continua nuestro instrumento se prende. En este caso es una iluminación medio amarillenta o medio blanca. Y también nosotros concluimos que debemos de verificar constantemente las conexiones, el estado de los pines, también si es que algún fusible o algún foco o algún LED se ha quemado, también que la alimentación que llega al instrumento son 5 voltios realmente, que no sea mucho o sea menos, porque si la iluminación falla, el piloto no podrá distinguir fácilmente la medición que marca, porque como sabemos, la iluminación o la conclusión que llega que la iluminación y la cantidad elevada de instrumentos que se encuentran en la cabina es lo que hace que el piloto se podría decir que se estrese, porque tiene que estar verificando la indicación de cada instrumento por instrumento, y si encima hay una mala iluminación, la interpretación que haga va a ser errónea.